Okay, mis amigos, if you believe that in our lives we need to have a personal hero, okay, mis amigos, si ustedes creen que en nuestras vidas nosotros debemos de tener héroes personales, well, this is mine, Mr. Richard D. Smith. Bueno, pues este es el mío, el señor Richard D. Smith. Mr. Smith, I like to call him el señor Richard o Ricardo, me gusta llamarle el señor Rich. Él es un piloto. He is a pilot of 98 years old. Este piloto tiene 98 años de edad. And as you can see on this video, he is still handling very well the plane. Y como ustedes pueden ver en este video, él continúa manejando o volando muy bien el avión. He is still landing the plane with a lot of proficiency. Él continúa aterrizando el avión con muchísima habilidad. Now, remember, he is 98 years old and he's still flying his own plane. Ahora recuerden, él tiene 98 años y está volando su propio avión. He not only fly and land the plane very well, él no solamente aterriza y vuela el avión muy bien, but he also built his plane, this particular plane. Pero él también construyó su avión, este avión en particular. He have three airplanes, some of the planes here on the Valley of Texas. Él tiene tres aviones, algunos de ellos los tiene aquí en el Valle de Texas, and the rest up north, y el resto los tiene allá en el norte. But look at this. He's taking off the plane, and you can see my hands there are not touching the controls. Pero miren, él está despegando el avión por sí mismo. Pueden ver la mano mía, no está tocando los controles. And he is extremely proficient on doing these maneuvers. Y él es exageradamente eficiente y proficiente en desarrollar estas maniobras. Mr. Richard D. Smith, he was a flying instructor during World War II. El señor Smith fue piloto instructor de vuelo durante la Segunda Guerra Mundial. Slightly ahead on the video number 2, he's going to explain his experience with the military. Adelantito en el video número 2, él va a explicarnos acerca de su experiencia en el ejército, en la Fuerza Aérea. And look at his hands, he's controlling the plane. And I tell you, pero miren, él está con sus manos controlando el avión. Y les decía, he not only fly the plane, but he built this plane. He's a mechanic also. Él no solamente construyó este avión, pero él es también mecánico. And he's a certified mechanic from FAA. So he built the plane, he repaired the plane, and he maintained the plane flying. So, él no solamente construyó el avión, lo repara y lo mantiene volando. So it's amazing. I'm just so excited that you will be able to see my face. Y es increíble. Ustedes van a poder ver mi cara ahí de gozo y de alegría. Because for me to fly with him, he's a legend already. Because the kind of experience that he had in the military. Y para mí el poder volar con él, porque él es una leyenda por el tipo de vuelo que él hace, I don't have any words to describe. No tengo palabras para describir lo que siento en ese momento. So, Mr. Richard Smith, he came with me, just polish his maneuvers and make sure that everything is okay. You know, we need to have a flight review as pilots. So, el señor Smith viene conmigo para tener un flight review, como cada 2 años tenemos que volar con un instructor certificado. That way, as he said, he wants to keep his skills sharp. Como él dice, lo hace porque él quiere tener sus habilidades de vuelo muy sharp, muy en buen estado. Now you can see here how he and he's turning his base to final. And for me it's very important to show you in the video, he is flying the plane with his hands and his feet. Ahora él está dando la vuelta aquí al básico al final. Para mí es muy importante en el video enseñarte que él es quien tiene los controles del avión con sus manos y con sus pies. That handle over there is the flaps, so he's handling the flaps. Esa
manivela, esa palanca que ven ahí arriba son los flaps, él está aplicando los flaps. And I just try to point on the runway to show you that look at that, his hands are pointing, handling the plane toward the runway. Sus manos, miren ahí, él está volando por sí mismo a la pista. So the plane is an experimental plane. Su avión es un avión experimental. And as I said, he built the plane. Y como les dije, él construyó el avión. And no solo that, but he also flies and takes off the plane. También vuela y despega el avión. Ahí estábamos. Here we are simulating a go run. And I need to make sure that he did it correctly. Y ahí estamos volando, estamos ejecutando un go run, un aborte. And he did it perfectly. He's just a master. Y lo hizo de una manera perfecta, es un maestro. And now here, look, he even do the communications, very sharp communications. Y aún él hace las comunicaciones por sí mismo de una manera muy eficiente. And it's interesting because the way that he speaks on the radio resembles the World War II pilots. Y es interesante porque la manera que él habla en el radio me recuerda a los pilotos de la Segunda Guerra Mundial. When I see the movies, when I watch the movies of World War II pilots and they speak on the radio, cuando veo las películas de la Segunda Guerra Mundial y ellos hablan en el radio, bueno, then Mr. Richard Smith speak like that, with the old language of the old phraseology from the World War II military pilots, con la fraseología propia de los pilotos militares de la Segunda Guerra Mundial. So here we're practicing here another maneuver. He's going base to final. And looking at my face like a baby. Y miren aquí mi cara es como la de un bebito, like a baby with a new toy, like a boy with a new toy, como un niño con un juguete nuevo. It's amazing how much I admire this man. Es increíble cuánto admiro a este hombre. He's a very good example about what I want to do when I'm 98 years old. Él es un buen ejemplo de lo que yo quiero ser cuando yo cumpla 98 años. Pero miren, look at his hands, very steady feet. Miren a sus manos muy estables. Miren a sus pies muy estables. He's not shaky, he's not rough with the controls. Él no está temblando ni es muy rudo con los controles. And look, just before touchdown, justo antes del toque, como él solo lo controla. Y ahí está increíble como lo está haciendo él. Y estuvimos practicando, and we practiced a lot that day, a lot of maneuvers, just to make sure that he's still having the proficiency. Hicimos muchas maniobras solamente para asegurarnos que él sigue teniendo la eficiencia de vuelo. Now here we were doing taxiing back to the hangar. Aquí estábamos haciendo el rodaje a la pista. And he started talking to me about his experience during World War II on this airport. Él empieza a hablarme de sus experiencias durante la Segunda Guerra Mundial en este aeropuerto, because he was a flying instructor here on Edinburgh, Texas, porque él fue un instructor de vuelo aquí en el aeropuerto de Edinburgh, Texas. He was mentioning how one of the runways were used to do the transition from piston engine to jet engine. Me estaba explicando cómo es que aquí hacían la transición para los pilotos de volar avión de pistón a avión de jet, de turbina. And man, I was just getting back on time. Y yo simplemente estaba regresándome en el tiempo. He is like a time machine. Él es como una máquina del tiempo. He was taking me back in 1943, 44, just after World War II. Él me estaba llevando de regreso al tiempo justo después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí vamos a parar. And there we're going to stop to continue. Y ahí vamos a parar el avión para continuar. No. And first of all, how old are you? 98. 98 years 98 old. years old. Now, what would be your advice for all the pilots that are listening to us to keep them flying proficiently? What would be your best advice? Make a lot of takeoffs and landings, even not just cross countries. Come back and make some, always an extra landing or two. Awesome. Awesome. And what is the most
enjoyable portion for you of aviation? What's the thing that you enjoy the most? Just takeoffs and landings. Actually, I like it. I like takeoff and landings. They're keeping you young. Yeah. Yeah, That's amazing. When I get to 3 digits, get to 100, wow. hope to still be doing it. You will. As You long will. as it's an airplane. You still having the proficiency?